todos y bienvenidos una vez más a mi canal de cocina, La Cocina de Frank Prada. Hoy os traigo una receta sencilla pero riquísima y es un risotto, un verdadero risotto, tal y como hay que prepararlo. Bueno, para ello vamos a utilizar arroz. Yo utilicé dos medidas de arroz. Por cada vaso de arroz le vamos a echar 3 vasos de caldo. Esto es un caldo de pollo con verduras. Lo podéis hacer vosotros, lo podéis comprar en Teta de Brico. Si no tenéis, podéis deshacerle una pastillita de caldo. De esas que vienen pastillitas de pollo, de verduras. Le podéis echar una de cada a vuestro gusto, según la sal que tenga más o menos cada concentrado. Medio vasito de vino blanco, 50 gramos de queso parmigiano bien curadito, una cebolla mediana bien picada fina y 50 gramos de mantequilla. Pues venga, dicho esto, vamos a los fogones. Bueno, como veis, he puesto a calentar nuestro caldo de pollo porque tiene que estar calentito cuando lo vayamos a ir añadiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encender nuestro fogón. La olla donde vamos a preparar nuestro risotto. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva, tampoco mucho, el justo para dorar nuestra cebollita. Bueno, como veis, no tiene mucho aceite, un poquito solo. ¿Lo veis bien? El justito para que se nos dore nuestra cebollita. Bueno, cuando está caliente lo que vamos a hacer es dorar nuestra cebolla. Que no se nos queme, más bien que se nos quede translúcida. Que se nos dore un poquito, que no se nos quede translúcida, porque no queremos hacerlo en demasiado tampoco. Que no se nos queme. Vamos a bajar el fuego. Y de que nuestra cebollita está pochadita, que nos está translúcida, vamos a añadirle el arroz. Perdón. Y vamos a hacer que nuestro arroz se nos haga un poquito, que se nos vuelva el grano blanco. Dependiendo del tipo de arroz que utilicéis. Yo estoy utilizando un arroz que es especial para risotto. Entonces el grano se va a poner blanco. Pero es verdad que a veces no lo hago con este arroz y lo hago con un arroz normal, un arroz vaporizado. Y en ese caso el arroz, más que quedársenos el grano blanco, lo que se nos va a quedar es translúcido. Bueno. Una vez eso está hecho, un par de minutitos, no necesita más, le vamos a añadir el vino blanco y lo vamos a revolver. Todo lo que tenemos que hacer es ir cuidando nuestro arrocito, que no se nos pegue, que no se nos queme, y dejar que vaya absorbiendo ese líquido que le vamos a ir echando poco a poco. No tiene ciencia ninguna el risotto, facilísimo de hacer, muy rico y que está delicioso. Eso sí, yo he visto que hay cierta gente que le añade nata. Es un error. El auténtico risotto no nos lleva nata. Vamos a apagar nuestro caldo porque está calentito. No tiene que estar hirviendo tampoco, pero sí que esté calentito. Y cuando vemos que el arroz está seco porque ha absorbido todo el vino blanco, todo el líquido, lo que vamos a ir haciendo es echándole de poco a poco nuestro caldito que tenemos aquí.
ya vais a ver que no necesita ningún tipo de nata líquida ni de crema, va a quedar cremosito solo con el almidón que suelta el propio arroz y con el queso parmesano, lógicamente. Entonces todo lo que tenemos que hacer es ir que se nos cocine nuestro arrocito poco a poco, que vaya absorbiendo todo el agua que le vamos echando. Cuando termine de absorber todo el agua, nuestro arroz estará perfecto en su punto de cocción. ¿Veis? Ya ha absorbido el agua, ¿veis? De que ha absorbido el agua, el caldito, le añadimos un poquito más de caldito. No sé si lo veis bien, ¿veis? Entonces le vamos a ir dando vueltas, que se vaya cocinando nuestro arrocito, y de que se nos quede sequito, que absorba todo ese agua, le añadiremos más. Todo esto lo estoy haciendo a un fuego medio alto. Mi vitro tiene hasta 9, estoy en el 6,5, para que os hagáis una idea de la temperatura a la que tengo la vitro. Y nada, lo que hacemos es, para que no se nos pegue, no se nos queme, es ir dándole vueltecitas a nuestro arroz, que al mismo tiempo lo que hace es que suelte todo ese almidón que tiene el arroz y que nos vaya quedando cremosito el caldo. Animaos a hacerlo porque es un plato que está riquísimo, es un plato muy completo, lo podéis tomar solo tal cual o lo podéis acompañar con un poco de carne, lo que más os apetezca. Pero solo es un plato delicioso porque además es muy completo ya, porque tiene hidratos de carbono, tiene la proteína del queso. Está muy, muy bueno. Bueno, veis que cuando hago así, ha absorbido prácticamente todo el caldo. Entonces, ¿qué hacemos? Le añadimos más caldito hasta que esté todo listo. Y es esto lo que hay que ir haciendo cada poco. Ir añadiéndole el caldo hasta que el arroz esté cocido y haya absorbido todo el líquido, todo el caldito que le hemos echado. Bueno, estamos llegando al final de nuestra cocción. Le vamos a añadir el resto del caldito que nos resta. Y le seguimos dando vueltecitas hasta que nos absorba todo el agua. Al principio os he dicho que he utilizado 3 medidas de agua por cada medida de arroz. Eso también depende un poco del tipo de arroz que utilicéis. Este es un arroz para risotto y es la cantidad de agua que me pide. Pero después es cierto que si utilizáis otro tipo de grano, hay granos que quieren un poquito más de agua, hay granos que requieren un poquito menos de agua. Eso depende del tipo de grano que utilicéis. Lo que tenéis que hacer cuando tengáis casi todo el caldo absorbido, probar el grano para ver si está durito todavía y le falta un poquito más de cocción, le añadís el resto de caldo. Y si no, pues si ya está blando y no habéis terminado de echar todo el caldo, pues el arroz ya estaría listo, ¿vale? Como veis, no le queda mucho líquido ya y nos está quedando cremosito, ¿vale? Y eso que no le hemos añadido ni el parmesano ni nada, pero es el almidón que tiene el grano de arroz. Bueno, pues vamos a seguir dándole unas vueltitas más, dejando que se nos termine de cocinar, de absorber todo ese líquido que tiene, o casi todo. Le vamos a dejar que quede un poquito de líquido, pero casi nada. Bueno, nuestro arrocito está listo. Como podéis ver, os lo voy a mostrar, ha absorbido todo el agua. No está seco, pero ha absorbido todo el agua. Ese es el punto que tiene que tener. Entonces lo apagamos y con el fuego apagado le añadimos la mantequilla y se la integramos bien en todo el arroz.
Hay gente que le echa también, en vez de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva. Eso va al gusto de cada uno. A mí me gusta con mantequilla porque le da un toquecito más cremosito. Entonces le echamos la mantequilla, la revolvemos bien para que se nos funda con el calor y nos quede bien repartido por todo. Y acto seguido, una vez que la mantequilla nos está derretida, le vamos a añadir nuestro queso parmesano. Y revolvemos todo bien. Que se nos quede todo bien repartido y mezclado con todo nuestro arrocito. Esto es un risotto al queso. Podéis hacer risotto al queso, risotto con champiñones. Personalmente a veces lo hago con champiñones, pero le añado el quesito igual, tal y cual está, solo que cuando doro la cebollita, una vez que la cebolla está casi hecha, que está translúcida, le echo los champiñones, los rehogo bien y después los pasos que ya habéis visto, el arroz y todas las otras cosas. Bueno, nuestro risotto ya ha absorbido todo el parmesano y está listo para emplatar y comer. Ahora vamos a emplatar. Bueno, pues como os he dicho, está listo y lo que vamos a hacer es emplatarlo. Mirad qué cremosito nos queda, sin añadirle natas ni otras cosas que hay mucha gente que le echa. Simplemente nuestro quesito parmesano y nuestra mantequilla. Vamos a dar unos golpes en el culo para que se nos asiente bien. Y este sería nuestro risotto. Animaros a hacerlo, que está riquísimo.